Las limitaciones económicas que afectan al pobre hacen que éste se vea sometido a situaciones terribles de hambre, falta de educación, vestuario, trabajo digno, etc. Lo cual, sumado a las limitaciones económicas financieras del Estado para combatir este problema, hacen que nos enfrentemos en nuestra vida diaria con una migración permanente de nuestros paisanos hacia otros países, con la idea de encontrar un trabajo que les permita obtener los ingresos suficientes para la subsistencia de su familia. Ubicados en el sur de México, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con mayor pobreza y pobreza extrema. En Chiapas, el 83% de su población carece de seguridad social. En Guerrero, el 58% no cuenta con servicios básicos en la vivienda. Y en Oaxaca, el 35% no tiene acceso a alimentación. Estas cifras son estampa de las carencias que padece el 60% de la población de estas entidades que viven en condiciones de pobreza y el 20% en pobreza extrema, de acuerdo con el reporte 10 años de medición de la pobreza en México, del 2008 al 2010, que presentó Coneval. América Latina continúa siendo una de las regiones con mayor desigualdad del mundo, y la pobreza juega un papel principal en esta situación. Mientras que en algunos países la mayoría o la minoría muy amplia de la población vive en algún nivel de pobreza, en otros esta se encuentra prácticamente erradicada o en unas cifras muy limitadas. En la siguiente gráfica podemos observar el reparto de la pobreza en América Latina, con referente a la paridad de poder adquisitivo, hablando de extremadamente pobre con $1.9 al día, muy pobre con $3.2 al día y pobre con $5.5 al día, encabezando la lista Honduras, Guatemala, Venezuela y México. Con la información recaudada anteriormente nos podemos dar la idea del por qué la inmigración hacia otros países, dadas las carencias que viven cada uno de ellos. México, víctima o victimario. Deportación de extranjeros. Desde que Donald Trump prometió en campaña construir un muro para separar la frontera estadounidense y la mexicana, todos los ojos han estado puestos en nuestra frontera norte del país. Sin embargo, ¿qué está pasando en nuestra frontera sur? Durante mucho tiempo se ha señalado a Estados Unidos como intolerante ante la inmigración de extranjeros, pero ¿qué nos diferencia de ellos? En este video entraremos más a profundidad a los hechos que se viven en nuestro país referente a la inmigración, comparando nuestra actitud en el tema con la de nuestro país vecino, Estados Unidos. Analizaremos los antecedentes, encuestas y hechos recaudados en la investigación. Por lo general hemos estado acostumbrados a pensar que nosotros somos las víctimas. Al momento de escuchar que nuestra gente es la que está siendo deportada, cuando ellos lo que buscan es encontrar el sustento familiar, trabajando de manera honrada en otro país. Además de tener la ideología que nosotros somos parte de la base del sustento económico americano por nuestro bajo costo de mano de obra. Estados Unidos, de la mano de su actual presidente, ha trabajado arduamente para erradicar el número de inmigrantes indocumentados. Y uno de sus argumentos son que hemos sido una carga para su país, porque ocupamos los empleos y beneficios que le corresponden a los ciudadanos americanos. Pero, ¿qué tan lejos estamos de su manera de pensar? En verdad, la legislación migratoria de México podría considerarse incluso más restrictiva que la estadounidense. Para que nos hagamos una idea, México expulsó a cerca de 100,000 extranjeros durante el año 2015. Mientras que nuestro vecino país del norte deportó a 300,000 personas aproximadamente. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos es un país mucho más atractivo a la hora de emigrar y donde además viven casi 3 veces más personas que en México, podríamos decir que en términos relativos no existe prácticamente diferencia entre ambos países. Pero esto no queda aquí. La población extranjera que reside en el país no llega ni siquiera al 1%, mientras que Japón, siendo uno de los países con menor tasa de inmigrantes, le duplica con un 2%. Podríamos preguntarnos si es coherente la actitud tomada por Enrique Peña Nieto ante una posible mayor restricción migratoria por parte de Estados Unidos.
Es cierto que el país tiene que hacer frente a una ola continua de inmigrantes de otros países centroamericanos, como Nicaragua, Honduras o Guatemala, que en su camino hacia el país de las oportunidades debe cruzar México irremediablemente. ¿Por qué México deporta a los centroamericanos? Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de inmigración hacia México es su situación geográfica. Un ejemplo de ello sería una persona de escasos recursos viviera en Nicaragua y quisiera llegar a Estados Unidos, pero no tiene cómo pagar los boletos de avión. Por ello tendría que cruzar México por carretera y, como podrán imaginar, el mayor flujo de inmigrantes es de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Solo en el 2015 hicieron este viaje 22 millones de personas. Además de ello, se trata de una ruta bastante difícil dadas las pésimas carreteras y las zonas demasiado violentas como Chiapas, Guerrero o Sinaloa, donde en algunas ocasiones sufren violaciones, tratas de persona, venta de estupefacientes. Mucho de lo que siguen su trayecto hacia los Estados Unidos siguen su recorrido arriba del tren llamado La Bestia. Dada esta situación, fue la excusa perfecta para que México en los años 70, el gobierno de nuestro país sacara la Ley General de Población, una ley que entre muchas cosas servía para evitar el abuso hacia los inmigrantes. Lo que en un principio parecía una ley noble, al tiempo se convirtió en un auténtico infierno para los extranjeros. Pero, ¿por qué esta ley al final perjudicó a ellos? Cito artículo 37. La Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria por cualquiera de los siguientes motivos: no exista reciprocidad nacional o lo exige el equilibrio demográfico nacional. En otras palabras, México solo se está dispuesto a recibir extranjeros de países ricos y, de ser posible, que tengan la piel blanca. El resultado: 7 de cada 10 inmigrantes son estadounidenses y prácticamente el resto viene de España. Es casi seguro que si vienes de Europa o Estados Unidos no vas a tener ningún tipo de problema para conseguir la visa, porque al parecer estás contribuyendo a favorecer el equilibrio demográfico. Además de lo dicho anteriormente, ser inmigrante ilegal en México se consideraba delito federal. Esto quiere decir que en cualquier momento o lugar la policía podría pararte por la calle y pedirte los papeles, y si no los tenías, no solo te deportaban a tu propio país, sino además te obligaban a pagar una multa que equivalía a 2 veces el salario mexicano. Todo esto pasaba inadvertido en la comunidad internacional. A fin de cuentas, cada país es libre de fijar las leyes de inmigración que quiera, pero en el año 2010 pasó algo que destaparía las vergüenzas de toda una nación. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha firmado la ley de inmigración del estado, considerada una de las más duras de la nación. Por irónico que resulte, la ley de inmigración de Arizona pensaba para frenar el tráfico de personas que venían desde México. Era prácticamente un calco de la ley mexicana, pero a menor escala, porque, por ejemplo, aunque este estado considere la inmigración mexicana es también un delito, pero como no es el gobierno de Washington solamente lo que puede perseguir los límites que es Arizona. Dicho de otra manera, no es un delito federal de esos que persigue el FBI. Sin embargo, esta ley acaparó la atención de todos los medios de comunicación a lo largo y ancho del mundo. El presidente de aquel entonces, Felipe Calderón, reprochó y se quejó públicamente de esa ley, cuando en realidad es prácticamente la misma que México manejaba con los otros extranjeros. Al darse cuenta el mundo del descaro, en menos de un año el gobierno mexicano se vio obligado a cambiar su Ley General de Población, en la que por fin se descriminalizaba la entrada de inmigrantes en el país. Pero no todo se trata o se maneja por leyes. El pensamiento de los mexicanos también contribuye a estas tomas de decisiones,
y esto lo deja claro una encuesta nacional en vivienda proporcionada por un grupo Reforma y el Washington Post. El estudio revela que el 55% de los mexicanos prefiere que los migrantes indocumentados sean deportados a sus países de origen y solo el 7% quisiera que se les ofrezca residencia en el país. El 64% de la población entrevistada considera que los inmigrantes son una carga para el país y el 51% está a favor de utilizar a la Guardia Nacional para combatir la migración de centroamericanos. ¿Qué debería hacer México con los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país tratando de llegar a Estados Unidos? Deportarlos a sus países de origen, 55%. Darles asilo temporal mientras Estados Unidos decide si los acepta o no, 33%. Ofrecerles residencia en México, 7%. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? Los migrantes son una carga para nuestro país porque ocupan los empleos y beneficios que les corresponden a los mexicanos, 64%. Fortalecen a nuestro país con su trabajo y habilidades, 20%. ¿Está a favor o en contra del acuerdo que México y Estados Unidos firmaron para frenar la migración de centroamericanos indocumentados? A favor, 41%. En contra, 33%. No sabe, 26%. ¿Cree que este acuerdo fue negociado entre ambos países o que Estados Unidos le impuso este acuerdo a México? Estados Unidos lo impuso a México, 55%. Fue negociado, 28%. ¿Está a favor o en contra de que la Guardia Nacional se utilice para combatir la migración de centroamericanos indocumentados en México? A favor, 51%. En contra, 36%. La relación México-Estados Unidos. ¿Cómo calificaría la relación entre México y Estados Unidos? Muy buena, 24%. Regular, 31%. Mala, muy mala, 42%. En conclusión de cómo México es víctima o victimario en deportación de extranjeros, se entiende que como país relacionado con la migración es un verdadero trampolín para llegar hasta Estados Unidos, no solo para nuestros paisanos mexicanos provenientes del sur, sino para los centroamericanos de El Salvador, Honduras, Guatemala, de los cuales es más largo su camino. Por lo tanto, México da posada y recibe a cientos de miles de migrantes, siendo obligado a dar atención a todos, así como ayuda médica, legal y hasta psicológica. En otras palabras, México es la casa de mucha población flotante, mas sin embargo solo el 7% de los mexicanos quisiera que se les ofreciera residencia en nuestro país. Por lo tanto, México, por su situación geográfica, siempre será un trampolín para millones de migrantes quienes solo buscan mejor vida y trabajo, sin dejar de mencionar a muchos de ellos deciden quedarse en este país como trabajadores de pesca, agricultura, en estados como Sinaloa, Sonora y Baja California.